Hoy vamos a hablar de la autonomía de los coches eléctricos. Hay una frase que dice: para acabar con el hambre de un pueblo, no les des comida, enséñales a cultivar el campo. En este vídeo no os voy a dar un aburrido listado de coches y autonomías. Algo habrá de eso, pero la idea es tratar de que os forméis un criterio claro para interpretar la información, que no es real, que os dan las marcas y, por qué no decirlo, algunos canales y webs. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os anticipo que en la sección de Coche del Día se va a producir un hecho único en la historia del canal. Volvamos a hablar de autonomías. Y no nos alarmemos, porque las marcas siempre, da igual que sean coches térmicos o eléctricos, cuando han hablado de consumo o de autonomías, siempre se han referido a consumos o autonomías homologadas que nunca, ni con los coches térmicos de gasolina y diésel, ni ahora son reales. Es cierto que las autoridades pues cada vez han ido haciendo unas normativas más complejas, más sofisticadas, para que esos consumos y esas cifras homologadas se acerquen más a las reales. Bueno, se acercan, pero no llegan. Y no van a llegar nunca, porque las marcas no hacen trampas. Las marcas homologan según la normativa y lo hacen de verdad y siguiendo esas normas. Pero claro, buscan la situación más favorable dentro que le permite la norma en cada momento, aprovechando, por supuesto, pues, su beneficio y conseguir las mejores cifras posibles. Os voy a poner un ejemplo que os he contado más veces, que fue la presentación del Opel Ampera. La marca propuso a los periodistas allí presentes un desafío, que era hacer una prueba de miniconsumo, para demostrar que las cifras que homologaban, que eran muy buenas, pues eran reales, o por lo menos muy próximas. Pero claro, ¿qué hizo? Lo primero, hizo la presentación en Holanda, en los Países Bajos, en Netherlands, como queréis llamarlo. Un país que es más plano que esta mesa, más plano que un cristal. Bueno, con carreteras amplias, de un asfalto impecable, completamente rectas, con un tiempo fresco. Ideal, ni frío ni calor. Una sola persona a bordo y en una hora y día, una franja de hora y día, donde la densidad del tráfico era muy favorable. Fuimos muchos, aquí estoy sacando un poco de pecho, los que nos acercamos e incluso bajamos esos consumos homologados, pero claro, unas condiciones muy favorables, porque fijaos, hagamos esa prueba en una carretera española, por ejemplo, con sus curvas, sus cuestas, sus camiones, el asfalto que hay, un montón de tráfico, con mucho calor o mucho frío y cargados. A ver quién es el guapo que se atreve a acercarse y mucho menos a bajar el consumo homologado. Insisto, en resumen, que esto de que las cifras homologadas, ya sean de consumo y de autonomía, las homologadas y las reales no coincidan, sean peores las reales, es tan viejo como el mundo, ya ha pasado siempre. Lo que sucede es que pues en un coche térmico gasta más y te cuesta más, pero paras y echas combustible. Y en un coche eléctrico se puede convertir en un verdadero problema. Los eléctricos no son la solución, pero sí son parte de la solución. Aquí voy a recurrir a mi madre, a una frase que decía: me voy a poner la venda antes del cojorrón. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sé que muchos de vosotros vais a decir: bueno, Máximo, es que claramente tú eres contrario a los coches eléctricos. No. Eso no es cierto en absoluto. Me dice Rodrigo que en Chile se dice: me voy a poner el parche antes de la herida. Aquí también se dice, pero se dice, bueno, mi madre decía la venda antes del cojorrón. Bueno, a ver, volvamos. Yo no estoy en contra de los eléctricos, eso es falso. Estoy en contra de ciertos eléctricos, esos eléctricos grandes, pesados y carísimos, en los que se empeñan en decirnos que es cómodo viajar. No, posible viajar, posible es, pero cómodo no. Bueno, vamos a hablar de autonomía, pero también os digo una cosa. Al final del vídeo vamos a dar una pincelada sobre el tema de la recarga, porque esto es obvio. Menos autonomía es igual a más recargas. Creo que a la hora de comprar un coche nuevo, bueno, nuevo usado, lo que sucede hoy día es que hay muchas opciones. No son eléctricos o térmicos. Hay eléctricos, térmicos, habrá de hidrógeno, hay coches híbridos. Y bueno, pues en función de tus necesidades y tu uso, te interesará uno u otro.
aunque no lo creáis, lo he dicho muchas veces, varias personas, amigos míos, se han comprado coches eléctricos porque yo se lo he aconsejado y están encantados. Eso sí, todos tienen un nexo en común. Viven en grandes ciudades o cerca de grandes ciudades y se mueven mucho por ciudad, o bajan y suben a la ciudad. Y luego, pues claro, una ventaja o una condición muy importante. O tienen otro coche, o no viajan, o tienen resuelto cómo viajar, porque el coche eléctrico no lo usan para viajar. Porque en este momento, a día de hoy, los eléctricos en ciudad, entre las diversas modalidades que tenemos entre todos los coches, es imbatible, es imbatible. Bueno, alguno me dirá, bueno, está el transporte público, la bicicleta, la moto, que yo reivindico, también son muy eficientes, pero entre los vehículos de 4 ruedas particulares, el coche eléctrico en ciudad es la mejor opción. ¿Qué afecta al consumo de un eléctrico? Vamos a hablar ahora de las condiciones o las situaciones que afectan directamente a la autonomía de un coche eléctrico hasta el punto de reducir a la mitad o a menos de la mitad su autonomía. Bueno, vamos a ver, hay más, pero vamos a ver solo las más importantes. Estilo de conducción. Para mí esta es, yo os diría, que es clave. Todos diréis, con razón, que el estilo de conducción afecta al consumo de un coche, da igual que sea eléctrico o térmico. Es cierto, pero yo creo que en el caso de un eléctrico todavía más. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cada vez que aceleras en un eléctrico, a igualdad de todos los demás factores, la masa que vas a tener que mover es mucho mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Incluso en coches eléctricos gordos, muy potentes, bueno, es que me hace gracia porque tú vas viendo la autonomía y de repente, para enseñarle a quien vas, mira cómo acelera esto, pegas un par de acelerones fuertes y ves cómo baja la autonomía. Esto lo comentamos en el vídeo del Hyundai N, este eléctrico de 650 caballos, que sinceramente me parece una estupidez. Pero bueno, si conduces así, bueno, la autonomía se va a reducir drásticamente, porque en un eléctrico la velocidad se paga y la aceleración todavía más. Y ojo, todo eso que aceleras, aunque te deje frenar luego y regeneres parte de la electricidad, de la energía, no compensa. Por otra parte, tanto los eléctricos como los híbridos requieren un tipo de conducción un poco distinto, que te permita recargar más las baterías con más anticipación. Bueno, os voy a contar una anécdota que ya le he contado cuando con mi exmujer, que teníamos ella lo sigue teniendo, un eléctrico, había veces que venía a comer y le decía, te cojo el coche que voy a bajar a Madrid, y me decía, es que no tiene autonomía suficiente. Bueno, pues bajaba a Madrid, desde mi casa hay como 20 y tantos kilómetros, volvía y cuando lo dejaba tenía más autonomía que cuando lo había dejado ella. Y es que el tipo de conducción, como os digo, en un eléctrico influye, en mi opinión, mucho más aún que en un coche convencional. Tipo de carretera. A los eléctricos las cuestas arriba les sientan mal, por el mismo tema que os digo, porque son muy pesados. Y las zonas de curvas, sobre todo si son cerradas, tampoco les gusta, porque tienen mucha masa, hay que pararlo y luego hay que acelerarlo. Me volvéis a decir, bueno, pero tú lo aceleras, pero cuando frenas recuperas. Nunca, siempre pierdes más en lo que aceleras que lo que recuperas en la frenada. Si no, el coche no gastaría nada. Carga. Siempre os lo digo, cuando nos referimos a esos grandes coches eléctricos que anuncian autonomías muy altas, superiores a los 500 kilómetros, bueno, pues estamos hablando de coches siempre que superan las 2 toneladas, todos y casi todos las 2,5 toneladas, porque entre 600 y 800 kilos es el sobrepeso de las baterías y de la estructura para llevar esas baterías. Ese, digamos, que es el sobrepeso que tienen entre 600 y 800 kilos respecto a un coche térmico equivalente. O lo que es lo mismo, normalmente para estos cálculos se considera que el peso medio de una persona es 75 kilos. Bueno, yo creo que entre Rodrigo y yo, la media sale esa. Lo que pasa es que yo peso casi 90, por eso digo todo. Pero bueno, a lo que iba. Con ese sobrepeso, fijaos, es como si llevásemos a 9 amigos en el coche. Pero si además de esos 9 amigos en forma de batería, llevamos 5 amigos de verdad y su equipaje, y le ponemos al coche un sobrepeso cercano a los 500 kilos, una verdadera mole. Temperatura exterior. Os voy a dar un dato que no es mío, os voy a citar la fuente, la propia Renault.
Renault nos dice que a temperaturas por encima de los 35 grados, el empleo del aire acondicionado puede suponer una reducción de la autonomía en torno al 17%. Mi conclusión es evidente. Quiere decir que es o 17% o más, pero desde luego no menos. ¿Y qué pasa si hace frío? Bueno, pues si hace frío es todavía peor. A ver, las baterías en general no se llevan bien con el frío. No se llevan bien con el frío. Bueno, Rodrigo asiente con la cabeza. Había pasado de ir a hacer fotos un día muy frío. Ir a grabar a la Antártida en Chile, Sí. no duraba nada. Claro, no duran nada. El frío y las baterías no se llevan bien. Pero claro, es que luego un coche, a diferencia de una cámara, lleva gente dentro que quiere ir calentita. Claro, en un coche térmico no es problema, porque un coche térmico tira un montón de calor que le sobra. Ya sabéis que su eficiencia es relativamente escasa. Bueno, pues ese calor se puede emplear para calentar a los ocupantes, pero en un eléctrico no. En un eléctrico necesitas consumir electricidad para calentar a los ocupantes. He visto diversas fuentes, las propias marcas, algunos estudios, un poco de todo, he hecho una media. En temperaturas bajo cero, pues sí, cuanto más baja peor, como os podéis imaginar, la reducción de autonomía puede estar entre un 15 y un 25%. Ojo, que estoy hablando de temperaturas ligeramente bajo cero. Si hablamos de menos 10, menos 20, menos 30, la autonomía se resiente todavía más. Tráfico. Curiosamente, bueno, en el guión he puesto curiosamente, yo diría que evidentemente el tráfico afecta menos al consumo de un coche eléctrico. Es más, yo te diría que respecto a un coche convencional incluso les favorece. Volvemos a los eléctricos y la ciudad. Es que los eléctricos en la ciudad gastan muy poco. No es que gasten electricidad, no, es que gastan poca electricidad. Son más eficientes porque no emiten gases, pero además es que gastan muy poco. Climatización al margen, claro. Si hace un frío que pela y quieres ir calentito, entonces sí que gastan, ¿no? Pero es que cuando están parados no gastan nada. Además, en ciudad, si conduces con suavidad, ese ir a baja velocidad, arrancadas suaves, seguido de frenadas previsibles, como es un semáforo, es un tipo de conducción en la que los coches eléctricos son muy eficientes y se desenvuelven muy a gusto. Otra cosa es en carretera. Bueno, si la carretera tiene curvas, subidas y bajadas, o si es de doble sentido y hay que adelantar, todavía peor, porque si tienes que adelantar y mover esos 2.500 o 3.000 kilos y adelantar el camión y tienes que pisar a fondo, ya os he dicho antes lo que pasa. El famoso ciclo WLTP. Los consumos y las autonomías de los coches eléctricos se calculan, se renovó hace poco, mediante un ciclo que se llama WLTP, que viene, hay en nada, de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Más o menos lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Os lo cuento de forma sencilla, porque con detalles sería larguísimo. Este ciclo, esta prueba WLTP, se realiza en un banco de pruebas y tiene 4 fases de en torno a 23,25 kilómetros. Bueno, en torno de 23,25 kilómetros. 2 fases son urbanas, que equivalen más o menos al 52% del recorrido, y 2 etapas extraurbanas. Pero fijaos que la velocidad media de toda la prueba es de solo 46,5 kilómetros por hora, o sea, más bien bajita. ¿Sirve de algo este dato? Sí. Este dato sirve para comparar unos coches con otros, como dato comparativo, pero nunca como un valor absoluto, porque te insisto, el consumo real siempre va a ser mucho más alto, la autonomía, por lo tanto, mucho menor. Nos queda un consuelo, que el sistema que había antes, que se llamaba NEDC, era mucho menos favorable, mucho menos real. Os voy a dar otro dato. La diferencia entre la autonomía WLTP y la real puede ser que la autonomía real sea entre un 25 y hasta un 75% inferior. Si te coges un coche eléctrico y te vas a Alemania y quieres ir a 200, ya te digo yo que el 75 lo menos lo consigues. Bueno, yo os diría que si queréis tener una idea clara, calculéis que la autonomía real, ahora además vamos a ver cifras, va a estar entre un 20 y un 40% menos de lo que te anuncia la marca. Cifras reales. Bueno, más o menos ya tenéis una idea de lo que te puedes esperar de autonomía real viendo las cifras homologadas, ¿no? También te digo, no hay una norma general porque hay fabricantes, no sé si son más optimistas o manejan mejor
las condiciones de la homologación. Hay incluso, con el mismo fabricante, diferencias entre modelos distintos. Os he traído una tabla que nos ha preparado Rodrigo con algunos ejemplos que he extraído de diversas pruebas hechas por diversos medios y entidades que se han hecho básicamente en España y sobre todo en Gran Bretaña y en Italia. Incluso en esta prueba, para ver si el consumo homologado se parece al real, las condiciones de la prueba han sido bastante favorables. Por supuesto, respetar los límites, esto es lógico. La conducción real hay que respetar los límites. Conducir con moderación, pero no excesivamente lentos, es decir, no ir estorbando al tráfico. Conductor solo a bordo. No mucho tráfico y una temperatura exterior, que esto es muy importante porque favorece mucho a los eléctricos, entre 12 y 16 grados, poniendo el termostato interior del coche en 20 grados. Poquito escaso, porque yo en mi coche lo llevo a 22. En resumen, unas condiciones bastante favorables a un eléctrico. Como os decía en el vídeo, para no aburriros, hemos hecho un cuadro que os voy a comentar brevemente. Os había dicho al comenzar que no os iba a contar con todo detalle consumos homologados, autonomías homologadas, reales. Os he preparado un cuadro con unos cuantos coches que me han parecido interesantes como ejemplo. Os lo ha preparado Rodrigo. Si os interesa, dais al pause y los podéis analizar. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre este cuadro. Por ejemplo, llama la atención que el Volkswagen ID.3, con la opción con la batería de 58 kWh, que anuncia una autonomía, según este ciclo WLTP, de 418, consigue 376. Ojo, insisto, unas condiciones bastante favorables, pero esto significa que es un 10% menos. Pero es que fijaos, en cambio, otra vez la misma marca Volkswagen, pero en su ID.7, que anuncia 621, consigue solo 400, es decir, menos 36% menos. Una marca tan seria como Toyota, en su BZ4X, la diferencia entre lo real y lo homologado es del 40%. Bueno, las marcas de origen chino están ahí, entre Lucid, que está a menos 32, con Polestar, Bit está solo en un 20, bueno, Peugeot en un 17, BMW con su i5 en un 16, insisto, entre un 10, os decía entre un 20 y un 40, bueno, pues salen cifras entre un 10 y un 40, pero ojo, insisto, son condiciones bastante favorables. En resumen, incluso en condiciones favorables, la autonomía homologada de la real quedan lejos o muy lejos. La única forma de saber de verdad lo que consume un coche, aparte de probarlo tú, es hablar con un propietario, pero eso no siempre es posible. Además, lo decía antes, la autonomía tampoco sería tan importante si a la hora de recargar pues fuese una maniobra rápida, pero no es así. Recarga entre 20 minutos y un día. Comienzo con una buena noticia. Venga, por ejemplo, con los cargadores de carga ultra rápida, es decir, que tengan 150 kWh o más, puedes cargar, por ejemplo, un pedazo de Porsche Taycan en menos de 20 minutos. Esa es la buena noticia. Vamos ahora con las malas noticias, malas en plural porque hay dos. La primera, en toda España, en todo el territorio nacional, que es grande, hay 558 cargadores de este tipo, solo. La segunda mala noticia, casi ningún coche puede utilizar estos cargadores, muy pocos. El citado Taycan, por ejemplo Electron, algunos Tesla, pero pocos. Los más habituales son los llamados cargadores, que algunos llaman semi-rápidos, que pueden tardar entre 1 y 3 horas. Bueno, no está mal. Eso depende del coche y también del grado de descarga. Obviamente, si vas pelado, tardan más que si vas con un 40%. En los cargadores lentos, los lentos son los que ofrecen entre 3 y 8 kWh, vamos, un enchufe de casa. Según el coche, puede tardar 4 o 5 horas o puede tardar más de un día. Siempre digo lo mismo, estos son los tiempos de recarga desde que te enchufas en la electrolinera, lo pones en marcha y se carga. Pero claro, no siempre llegar y besar el santo. Bueno, es que como haya un solo coche, no digamos hay 2 o 3, estás muerto, aunque tarden 1 hora, o aunque tarden media. Si hay 3 coches, es 1 hora y media más tu media hora, 2 horas. Bueno, todos hemos visto esos vídeos en los cargadores, en los supercargadores de Tesla, donde hay una fila de 14 o 15 coches. El gran problema, volvemos a ver siempre, es lo lento que cargan los coches eléctricos, aunque sean rápidos, y la escasa infraestructura. Como en casa en ningún sitio. Os preguntaréis qué quiero decir con esto. Pues muy sencillo, que si tienes un coche eléctrico pequeño o mediano,
y haces 60, 70, 150 kilómetros al día, pues oye, no hace falta que vayas a ninguna electrolinera. Cuando vuelves a casa lo enchufas, te subes, te das una ducha, ves la tele, cenas y te olvidas hasta el día siguiente. Que tarde en cargar 4, 6, 8 horas te da igual porque tú estás en casa durmiendo y descansando tranquilamente. Eso sí, aquí volvemos a otro problema. Eso es si tienes garaje y tienes enchufe. Lo que vais a ver ahora, bueno, comentaba con Rodrigo que hemos sobrepasado la barrera de 2000 vídeos. Bueno, pues nunca ha pasado en garaje hermético. Y yo quiero que sea una especie de protesta por la imposición que nos han hecho del coche eléctrico, como comentamos en un vídeo reciente, por la escasa infraestructura que acabo de comentar, por la subida de los precios que ha supuesto el coche eléctrico, de los eléctricos y de los coches eléctricos, y por la escasa practicidad de estos coches en algunos casos. Hoy, por primera vez en la historia de Garaje Hermético, esta sección queda vacante. Hoy no hay coche del día. Como dice Rodrigo, ya hemos pasado este trago tan amargo de protestar y no poner coche del día. Y Sandro nos dice que ha oído por ahí que los coches eléctricos se incendian con facilidad. Incluso dice que lo ha oído en Garaje Hermético. A ver, Sandro, no te hagas líos. En Garaje Hermético jamás hemos dicho eso, porque los coches eléctricos se incendian con menos facilidad que los coches térmicos convencionales, que es difícil que se incendien. Lo que sucede, y seguimos contando un vídeo titulado Los coches eléctricos y el fuego, es que una vez que se han incendiado, cuesta mucho apagarlos, porque no es una llama que tú puedes apagar con esa espuma de los extintores que ahoga la llama, no, es por temperatura y hay que apagarlos con agua, con muchísima agua. Paquito me dice que es un seguidor fiel y que no se pierde ni un solo vídeo y que quiere saber mi opinión sobre el Hyundai Ioniq 5N. Ya hemos hablado de este coche en el vídeo de hoy. La respuesta es, Paquito, te hemos pillado. ¿Que no te pierdes ningún vídeo? Por lo menos no te has perdido, porque hicimos un vídeo que se titulaba exactamente Eléctrico y con 650 caballos. Una estupidez, y ahí hablamos precisamente del Hyundai Ioniq 5N. Así que si quieres saber mi opinión, no tienes más que ver este vídeo. Llegamos al final del vídeo, como siempre. Bueno, en estos vídeos eléctricos todavía más me apetece saber vuestra opinión, qué opináis. Os leo en comentarios, siempre os leo, casi a todos. Y nada más, daros las gracias por suscribirse, por comentar, por dar likes, por haceros miembros del canal, 0,99 € al mes, y nos ayudáis un montón. Y bueno, lo más importante, por compartir, que si no me regañas, Rodrigo, por compartir el vídeo con vuestros amigos que estén pensando en comprarse un eléctrico. Pero lo más importante es vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.